Hoy vamos a invitar al doctor Henry Chero Valdivieso. El doctor, el doctor Henry Chero es doctor en Administración de la Educación, es maestro en Educación con mención en Investigación, Currículo y Docencia Universitaria, licenciado en Educación Matemática. Tiene estudios de posgrado en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías y Comunicación, diplomados en estudios de suficiencia investigativa, tutor virtual, estudios avanzados en calidad de educación básica. Actualmente es coordinador de desarrollo y evaluación docente de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, docente de posgrado de la Universidad César Vallejo, docente internacional invitado a la Universidad de Panamá y Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología en Panamá, y es director del Instituto de Formación Continua de la Red de Docentes Redolac. Es docente investigador RENACIT. Doctor Henry. ¿Qué tal? Buenas Buenas. tardes. Muchas gracias por participar con nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Usted me dice si puedo iniciar. Ya puede empezar, ya puede compartir. Bien, les agradezco mucho. Agradezco a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Yo soy parte de ULADES Católica y siempre es un honor que se me considere como mis aportes para poder exponerlos en este importante congreso de investigación. En esta versión, Segundo Congreso Internacional de Investigación Científica. Me pidieron poder conversar un poco sobre el escenario que se viene circunscribiendo con el escenario de las tecnologías de información y comunicación y sobre todo con el tema de inteligencia artificial en la investigación. Habría que decir mucho al respecto. Sin embargo, vamos a ir de a pocos y aprovechando el máximo tiempo que me están dando, que es 45 minutos para esta sesión. Primero que el escenario de la investigación, el escenario de la inteligencia artificial como apoyo es el rol que les toca a las tecnologías en el escenario actual. Por más inteligentes que parezcan hoy las tecnologías, tienen que servirnos para potenciar la capacidad investigadora de los docentes o la capacidad investigadora de los investigadores, mas no para reemplazar. Eh, Inteligencia artificial hasta antes de noviembre del año 2022, hablábamos con mucha más naturalidad de inteligencia artificial de lo que lo hacemos hoy. Hablábamos del auto inteligente, hablábamos del televisor inteligente, de los teléfonos inteligentes. Y era normal, porque esa inteligencia estaba dada por la automatización, es decir, eran desarrollos de algoritmos previamente determinados, es decir, sabiendo qué resultados nos va a dar la automatización. Pero desde noviembre hacia adelante, hablamos de un tipo de inteligencia artificial, vamos a decir, no tradicional, un tipo de inteligencia artificial que le llamamos inteligencia artificial generativa. Este tipo de inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia mucho vamos a decir, un poco más evolucionada que la inteligencia artificial automatizada que normalmente conocemos. Hoy inteligencia artificial puede generar texto, puede generar imagen, puede generar audio, puede generar video. Es decir, inteligencia artificial está dando pasos importantes y esto solamente es el inicio de cosas que se vienen con mucho más, vamos a decir que nos van a causar probablemente algunos asombros. La inteligencia, claro, el parche que le ponen a la inteligencia electrónica es el tema
inteligencia artificial. La inteligencia es la capacidad mental, es una capacidad humana, es la capacidad que implica razonar. Inteligencia artificial no razona. Inteligencia artificial decodifica códigos. La inteligencia artificial es una disciplina o una rama o un campo de la informática que tiene como finalidad el desarrollo de sistemas que imitan el pensamiento humano, es decir, sistemas informáticos que aprenden, sistemas informáticos que toman decisiones, sistemas informáticos que procesan grandes cantidades de información. Esto no lo veíamos antes. El de tomar decisiones es un riesgo. La Comunidad Europea desde mayo de este año ya tomó sus previsiones. La toma de decisiones todavía es teórico, pero estamos frente a desarrollo de sistemas informáticos con una capacidad de procesamiento bastante alto y complejo, que sin duda está muy lejos todavía de la inteligencia humana, pero que cada vez se vuelven mucho más sistemas mucho más eh, precisos y mucho más útiles también para la vida y para la sociedad. No podemos competir con inteligencia artificial. Hay cosas que nosotros como humanos vamos a hacer siempre mejor que lo que puede hacer inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial también hace procesamientos que nosotros jamás vamos a poder hacer. Entonces, en ese contexto, es muy importante que nosotros como docentes o como investigadores asumamos todo el potencial que tiene inteligencia artificial para mejorar las competencias que tenemos como docentes o potenciar las competencias que tenemos como investigadores. Mal hacemos desconocer todo el potencial que tienen hoy estas herramientas para poder mejorar. Normalmente hablamos de inteligencia artificial en la ingeniería, hablamos mucho de inteligencia artificial en la docencia, pero inteligencia artificial ha crecido mucho, por ejemplo, en ciencias de la salud, en medicina, en el derecho. ¿Quién imaginaba que en el derecho, en sesiones jurídicas, aparezca inteligencia artificial? Y es que en una era en la que existen datos que crecen exponencialmente, la inteligencia artificial no solamente está revolucionando la investigación científica, sino que redefine el acto de descubrir, innovar y transformar cada disciplina universitaria. No tengo duda que estamos ante el umbral de un nuevo renacimiento del conocimiento, una forma nueva de aprender. Y en ese contexto, por ejemplo, aquí muestro algunas aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito legal, ¿no? Un abogado, me decía unos amigos, me decía, Henry, ¿y cómo se está utilizando hoy, por ejemplo, estos escenarios en el derecho? Pues les comento que hace muchísimos años se utilizan aplicaciones informáticas para tomar decisiones en temas legales, aun cuando no está permitido, es decir, no es oficial. Muchos jueces en el mundo, principalmente países desarrollados como Estados Unidos, utilizan sistemas para poder procesar expedientes jurídicos, para sacar información, para tomar decisiones. Muchas veces se necesita conocer, los grandes estudios jurídicos procesan grandes cantidades de información y antes de asumir determinados casos, ellos evalúan la probabilidad de ser exitosos en tal o cual caso que puedan tomar en un tema legal, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está muy vinculada a temas de derecho. Estas capturas que yo acabo de presentar, que ustedes están viendo, por ejemplo, Lex Manin
es gane más negocios, gane más casos. ¿Qué es lo que el lema que tiene esta herramienta? Anticípese al comportamiento de los tribunales. Ese es un servicio que da una empresa. Es decir, este es el caso y entonces usted, ¿qué probabilidad tiene de salir exitoso en este caso? Hoy, inteligencia artificial para fiscales o inteligencia artificial específica para buffet de abogados. Entonces, de hecho, Alemania, por ejemplo, Alemania, casi todo el código civil está en el código civil alemán está en un sistema en la que una persona le puede preguntar respecto al código civil y es mucho más preciso que cualquier abogado, por ejemplo. ¿No? O sea, no lo estoy inventando. Aquí ustedes, aquí tienen estas herramientas que yo estoy mostrando aquí, son aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas en el ámbito legal en el mundo. Prometea lo tenemos aquí cerca. Es un sistema de inteligencia artificial que asiste a jueces y funcionarios públicos aquí en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Eh, y acelera, acelera la atención de diversos casos. Judith es una herramienta de inteligencia artificial utilizada en Alemania para asistir procesos legales, análisis de documentos. Es decir, hay hoy procesos en el ámbito legal que van a ser cada vez mucho más sofisticados con el uso de inteligencia artificial. ¿Qué hay que hacer nosotros si somos abogados? Pues adentrarnos y aprovechar este potencial para mejorar nuestras competencias, porque aquí no podemos competir. Estar informado es, si bien es cierto, a veces son servicios que todavía no los tenemos muy cerca, es muy importante tener claro la perspectiva hacia dónde va la carrera profesional y es un ámbito de investigación importante. El análisis predictivo para anticipar decisiones legales se utiliza hace mucho tiempo en Estados Unidos. Cuando un juez le va a dar libertad condicional a un detenido, este, ingresa muchísimos datos a sistemas especializados y este sistema le ofrece la posibilidad que tiene de que esta persona que se le va a dar libertad pueda volver a delinquir. La decisión no es de inteligencia artificial, la decisión es humana, pero se utilizan y muchas veces con mucho acierto. Estas herramientas toman decisiones, o vamos a decir, entre comillas, que se parecen mucho que coinciden mucho con las decisiones que toman, por ejemplo, los humanos. Esto no está aceptado porque no se le puede dar personalidad jurídica a un conjunto de algoritmos. Es decir, no le podemos decir existe. Esto es un sistema. Al final el responsable son los humanos. Entonces, esto es en el ámbito legal. En el ámbito de la medicina es muchísimo más todavía, ¿no? Docus, por ejemplo, así como decimos acá, estos sistemas no van a reemplazar a los abogados. Lo mismo pasa, hay muchos sistemas en medicina que no van a reemplazar al médico, pero el médico tiene que utilizar o en todo caso involucrarse en el avance tecnológico que tiene su carrera porque se lo necesita con mejores competencias. ¿No? Existen múltiples herramientas que se vienen utilizando para análisis, para estudios patológicos, para estudio del corazón, para estudio del cerebro, para muchísima información que es inteligencia artificial utilizada hoy en las ciencias médicas. El nombre puede cambiar, pero por ejemplo, ustedes están viendo ahí Docus. Docus es como tener un médico en línea. ¿A ustedes les ha pasado mucho que, bueno, a todos nos pasa, cuando uno va y consulta con el médico lo tienes detrás de una computadora y el médico dice, bueno, y coménteme, ¿cuál es su visita? Y el médico empieza a tomar nota. Una vez que tomó nota de todo lo que usted le dijo, el médico lo que hace es mirar el cuadro. Si él considera que necesita una información adicional, pedirá análisis.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso que usted le ha dicho, es muy fácil ingresar a estas bases de datos y lo que va a hacer estos asistentes es darle al médico posibilidades de diagnóstico. Eso no va a reemplazar al médico, pero ayuda a que el médico sea mucho más preciso en su diagnóstico. Búsquenlo en internet cuando termine esta conferencia. Docus, se inscriben, tiene un servicio gratuito. Y si usted tiene una dolencia, le dicen, me duele la cabeza, me duele la espalda, he tenido mareos, he tenido fiebre, y va a ver lo que le va a decir este sistema, que no es un sistema, un chatbot como los que conocíamos hace muchos años, sino son sistemas entrenados con miles y miles de historias clínicas que permiten que estos sistemas sean entrenados, ¿no? Sean mucho más precisos. Entonces, aquí tienen algunas aplicaciones de inteligencia artificial que hoy se vienen utilizando en medicina y cada vez más los nombres pueden cambiar seguramente, pero esto no cambia un poco el escenario tecnológico en el que se ve involucrado. ¿Qué podemos concluir solamente de mirar lo que está pasando la inteligencia artificial en las ingenierías, en la docencia, en el derecho, en la medicina? Inteligencia artificial va a reemplazar a los profesionales del derecho, de la medicina, desde probablemente limitado conocimiento. Yo pienso que no. A mí me parece que cada vez el escenario demanda profesionales más competentes. Y nosotros lo que tenemos que tener es una predisposición a mejorar nuestras competencias con el uso de estas herramientas. Estas herramientas no compiten con nuestra formación profesional. Estas herramientas lo que hacen es potenciar nuestra capacidad profesional. Y ese escenario es el que se nos viene en el tema de investigación. Nosotros tradicionalmente hemos hecho mucha investigación, pero una investigación tradicional. Hoy el contexto de la investigación ha cambiado mucho. Hace 30 años los los, las tesis o los proyectos de tesis se quedaban en los estantes de las escuelas profesionales. Las universidades, principalmente nacionales, se llenaban desde los estantes con tesis y las bibliotecas con tesis que muchas veces nunca más se leían. Y si nosotros usuarios queríamos leer una tesis, nosotros teníamos que ir a la biblioteca, buscar una ficha, pedir la tesis que nos presten, nos sentábamos en la biblioteca, copiábamos lo que nos interesaba y luego volvíamos a devolver la tesis. Ese era el escenario un poco de la investigación. Las revistas con mayor posicionamiento eran las revistas impresas, que uno tenía que inscribirse y la revista te llegaba a la oficina, o te llegaba a la escuela o a la universidad. Esto cambió. Hoy las revistas de mayor posicionamiento son las revistas electrónicas. Los repositorios académicos de mayor posicionamiento son los repositorios electrónicos. Entonces, tenemos un escenario que ha cambiado. Si bien conocíamos antes el ISBN para los libros y el ISSN para las revistas, hoy a los investigadores se les exige el ORCI. A los artículos el DOI, el código DOI. Es decir, estamos codificados y hay un nuevo escenario en el que nos movemos. Entonces, hoy, por ejemplo, para la búsqueda de información, es tradicional, por ejemplo, desde Perú, por ejemplo, ir a Alicia, ir a Renati, ir a la referencia, que son los repositorios naturales de trabajo de investigación. Pero existen muchísimos más, existen muchas más herramientas para buscar información. En ese escenario es que estamos ahora con este tipo de inteligencias artificiales como ChatGPT, que es de la empresa OpenAI, Gemini, que es de Google, Copilot, que es de Microsoft, y Claude, que es de la empresa Anthropic. Existen muchas más inteligencias artificiales. Sin embargo,
Estas cuatro son las que más compiten y de alguna manera nosotros somos beneficiados de esta competencia porque cada vez liberan mayores funciones que nos ayudan y nos benefician. Por ejemplo, ChatGPT, la versión 3.5 y la versión libre, pero a diario tenemos la versión 4 un poco limitada, pero utilizamos algunas funciones de la versión 4. Entonces, eh, este tipo de inteligencia artificiales, para interactuar con ellas, se necesita establecer un diálogo, pero no es un chatbot simple, sino interactuar con inteligencia artificial requiere considerar por lo mínimo algunas partes de nuestros mensajes, como por ejemplo el contexto, la instrucción, la entrada, la salida. Es decir, cuanto más complejo es lo que yo le pida a este tipo de inteligencia artificial, mejores respuestas voy a tener. Por ejemplo, yo le podría decir a ChatGPT, elabórame un cuadro comparativo sobre los gobiernos de Ecuador y México, y me va a dar un cuadro comparativo. Pero si yo le digo, actúa como un analista político y compara y contrasta los gobiernos actuales de Ecuador y México y entrégame un cuadro comparativo, esa versión es más estructurada, me va a dar mejor respuesta, que es lo que nosotros decíamos ah, hace un momento, ¿no? Decíamos, hoy este tipo de inteligencia artificial está desarrollada a base de capas de desarrollo, capas neuronales, les llaman, o redes neuronales, que no son las redes neuronales que nosotros tenemos, son desarrollos informáticos, ¿no? Pero cada vez más complejos. Usted le puede decir, hállame el porcentaje de 205, hállame el 20% de 250 y le va a dar el porcentaje. Y le podría dar un problema mucho más complejo y se lo va a resolver precisamente por la complejidad con la que está siendo desarrollado este tipo de tecnología. Usted le plantea un problema de razonamiento matemático y de pronto ChatGPT se equivoca, pero usted le explica y al rato lo aprendió y ya no se va a volver a equivocar. Esa es una de las características que tiene este tipo de inteligencia artificial. Entonces, eh, esto de las partes al momento de poder interactuar con inteligencia artificial no siempre son necesarios, pero es importante considerar que cuando una instrucción esté más específica y detallada, tendrá mejores resultados. Y es muy importante que nosotros podamos conocer de lo que vamos a preguntar. Caso contrario, vamos a tener problemas. Existe un término, no recuerdo quién fue el que lo utilizó por primera vez, que es la alucinación, es decir, cuando tienes si no sabe algo, inteligencia artificial te va a inventar probablemente algunas cosas y eso podría jugar en contra de la información que yo quiero. Uno de los riesgos que tiene inteligencia artificial también es el sesgo de la información. Recuerden que esta información, lo que nos ofrece este tipo de inteligencia artificial es información eh, que se genera a base de información con la que ha sido entrenada inteligencia artificial. O sea, ese entrenamiento puede tener un sesgo, ¿no? Puede tener un sesgo, sin irnos muy lejos, sin irnos muy lejos. Si usted le pregunta a ChatGPT sobre el enfoque de género, se va contra la iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, el extremo es, o sea, tiene una marcada posición. Imagínense si mandamos a niños que están formándose y no tienen la capacidad de poder analizar, sino de tener un posicionamiento directo, marcado por este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Aquí tienen un ejemplo. Por ejemplo, este prompt, yo soy el autor de este prompt, este es un prompt para hacer un sílabo, ¿no?
Este es un prompt para hacer un sílabo. Y uno le puede ingresar esta información a ChatGPT y vamos a ver si lo puedo hacer aquí, ¿no? Pero es importante leer lo que dice, ¿no? Yo le digo, actúa como un docente universitario experto en didáctica universitaria, elabora un sílabo para el curso de currículo de posgrado y que desarrolle una competencia. Y yo le estoy dando la competencia, ¿no? Yo le estoy dando la competencia. También le estoy diciendo que considere estas capacidades y le estoy dando las capacidades, ¿no? También le estoy diciendo el sílabo debe de tener un título y 10 puntos y le estoy dando los puntos. Uno, información general. Dos, rasgos del perfil del egresado. Tres, sumilla del curso. Cuatro, competencias. Cinco, capacidades. Seis, unidades de aprendizaje. Siete, estrategias pedagógicas. 8 recursos pedagógicos, 9 evaluación y 10 referencias bibliográficas. Le estoy diciendo que en el punto 6 debes considerar una tabla de 4 columnas. En la primera debe ir la competencia, en la segunda las unidades y sus títulos. Debe ser solo 2 unidades. En la tercera columna deben ir las capacidades. Y en la cuarta columna debes redactar los desempeños para cada una de las capacidades. Es decir, para yo pedirle a ChatGPT que haga un sílabo, yo tengo que saber hacer un sílabo. Si no, no le puedo orientar a hacer un sílabo. A ver, voy a ver si puedo ingresar aquí a ChatGPT, pues estoy con otra máquina en este momento. A ver, aquí estoy. A ver, le voy a ingresar ese prompt, ¿no? Aquí está, le acabo de ingresar el prompt para que haga un sílabo y voy a ver si lo puede hacer el sílabo. Vamos a ver. Y empezó a hacer el sílabo. Uno, información general. Dos, rasgo del perfil. Tres, sumilla del curso. Cuatro, competencias. Cinco, capacidades. Seis, unidades de aprendizaje. Recuerden que le pedí las unidades de aprendizaje, ¿no? Ahí está el tema, estrategias pedagógicas. Ahora, es muy importante, eh, bueno, no me está dando los enlaces, no se los pedí, pero me está mencionando en las referencias bibliográficas a Díaz Barriga, a Col, a Monereo, a UNESCO, es decir, me está mencionando a personas vinculadas al tema del currículo. Entonces, aquí es importante considerar algo. Lo que acaba de hacer ChatGPT no es un producto terminado. Es muy importante que seamos conscientes de eso. No es un producto terminado. Nosotros estamos con una herramienta y como tal tenemos que revisar el procesamiento. Es muy importante ser consciente de eso. No existe una inteligencia artificial en la que usted le diga, deme un artículo científico y te lo dé para que tú lo mandes a la revista. No existe. No existe la inteligencia artificial que usted le dice, mira, quiero hacer un libro y, y dame el libro de este título y te lo da para que tú lo mandes a imprimir. No existe. No existe aquella, aun cuando existen muchas páginas web que ofrecen el servicio, en la que te dice, mira, ve acá pon el título y yo te ofrezco tu proyecto de investigación. No, no existe. Lo que sí podemos hacer es utilizar este tipo de herramientas para ir construyendo nuestro proyecto de investigación, ¿no? Para ir haciendo nuestros ensayos, artículos. Aquí tenemos, en ese contexto, aquí tengo, por ejemplo, si yo quiero generar un tema de investigación, digo, el tema de mi trabajo de investigación es sobre el cuidado del medio ambiente y en el que pretendo abordar las competencias y el compromiso de la comunidad del barrio El Acero en el cuidado del medio ambiente. Con base en esta información, proporcióname 5 ideas de 2 problemas de investigación. Considera que este problema de investigación debe presentarse en formato de pregunta objetiva. Me va a dar problema de investigación.
Y como toda investigación, lo primero en una investigación no es el objetivo. Lo primero en una investigación es el problema de investigación. Entonces, si nosotros acotamos bien un problema de investigación, a partir de ese problema de investigación, le podemos pedir a ChatGPT que nos plantee el objetivo general de la investigación, que nos dé los objetivos específicos de la investigación, que nos plantee las hipótesis de la investigación, que nos plantee las variables de la investigación, que nos proponga el tipo y el diseño de investigación. Sí se puede hacer eso. Yo recomiendo eso hacerlo con partes para ir evaluando la coherencia. Y obviamente quien hace esto tiene que conocer de metodología de la investigación. Caso contrario, estamos patinando, ¿no? O sea, quien utiliza estas herramientas tiene que conocer sobre investigación. Por ejemplo, ¿cuántas veces han venido estudiantes y nos dicen, por ejemplo, profesor, quiero que evalúe el título de mi investigación? Este PROM que ustedes están viendo en este momento permite evaluar el título de una investigación. Basta con reemplazar el título y tener algunos datos. Para yo evaluar el título de un proyecto de investigación, entonces lo que necesito es el título que tiene en este momento el estudiante. Punto dos, ¿qué pretende abordar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Y punto tres, el enfoque. Para mí eso es suficiente para poderle procesar la información y que ChatGPT nos pueda dar orientaciones mucho más precisas. Ojo que estoy diciendo que ChatGPT nos pueda ofrecer orientaciones, no que lo haga, ¿no? Porque tengo dos escenarios. O le pido que lo haga o le pido que me sugiera mejoras, que eso a mí me parece muchísimo mejor para el trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, este PRON dice, el título que he seleccionado para mi trabajo es habilidades gerenciales y clima institucional en las instituciones educativas de la Red número 3 UGEL 6 Lima 2022. Pretendo abordar la relación de las habilidades gerenciales y clima institucional en las instituciones educativas en este trabajo. Considerando que el enfoque de la investigación es cuantitativo, evalúa si el título seleccionado está alineado con lo que pretendo discutir. Asigno una nota de 0 a 10 para este título y, si es necesario, proporciona hasta 5 sugerencias de mejoras y 5 sugerencias de nuevos títulos. Lo voy a poner en el chat y vamos a ver qué me dice. Podría ser cualquier otro título. Ustedes podrían reemplazarlo. Yo me voy acá a ChatGPT y le voy a decir que lo evalúe el título. Ahí está. Y vamos a ver qué me dice. Me dice, a ver. De acuerdo a la descripción que ya mencionaste del título, habilidades gerenciales y clima institucional en las instituciones educativas de la red número 3, UGELIM, Lima, parece alineado con lo que pretende discutir. Se enfoca claramente en la relación entre habilidades gerenciales y clima institucional en un contexto educativo específico. Evaluación me da 8 puntos de 10. El título es preciso y adecuado para un enfoque cuantitativo. Sin embargo, podrías mejorar ciertos aspectos para hacerlo más claro o específico en cuanto a variables, objetivos o población. Sugerencias de mejora. Añadir un verbo activo, bueno, incluir variables más específicas, especificar el enfoque temporal, clarificar la metodología, agregar el nivel de educación específico, y aquí me plantea 5 nuevos títulos que podrían mejorar. Entonces, lo que en algunos casos estoy haciendo con mis estudiantes es, les hago una tabla de doble entrada de dos columnas. En la columna de la izquierda le copiamos el título original y en la columna de la derecha copiamos los 5 títulos y vamos evaluando con cuáles de los títulos nos quedamos más satisfechos. Entonces, ese es un trabajo, no lo está haciendo ChatGPT. ChatGPT lo que está haciendo es evaluando
lo que estamos haciendo. Entonces, ese es un escenario diferente. Ahora, la lógica viene a ser la misma. Si usted tiene una exposición de su tesis, vamos a decir, usted le va a exponer, va a sustentar la tesis, y usted dice, bueno, mis diapositivas ya están listas. Entonces, yo puedo subirle a ChatGPT, a este tipo de inteligencia artificial, y decirle, evalúa si la voy a exponer mi tesis y evalúa si la secuencia es la correcta. Si tú tienes una conferencia que vas a dictar en un congreso y tienes 30 láminas que vas a exponer, también le puedes subir, decir, mira, voy a dictar este tema, quiero que evalúes mi exposición y me recomiendes qué cosas puedo mejorar. Y te va a decir, mira, cambia la secuencia, incluye este tema, todo eso va a pasar lo mismo. ¿Cuántas veces? A mí me pasa mucho, por ejemplo, que me dicen, revisa este artículo. Entonces, yo no lo complemento con inteligencia artificial, pero utilizo este tipo de herramientas porque me precisa mejor la coherencia que debería considerar en la mejora del arte. Entonces, ese es un poco el escenario en el que se está utilizando o venimos utilizando inteligencia artificial. Eh, aquí tienen un prompt para para también, en base al problema, generar una matriz de consistencia. Todos sabemos lo que es una matriz de consistencia, este, en la que podamos mirar en una sola carilla el problema de investigación, los objetivos de investigación, las hipótesis, las variables, las dimensiones, las variables dimensionadas o las dimensiones de las variables, los ítems de evaluación. O sea, esa plantilla sí la podemos generar también. Lo que mal haríamos es pensar que lo que ChatGPT nos ofrece es un producto terminado. No, aquí de ninguna manera este tipo de herramientas pueden sobrepasar lo que determine el asesor de la tesis. O sea, ¿qué es lo que yo le digo a los estudiantes? O sea, lo que yo les estoy ofreciendo es un conjunto de herramientas para ustedes. La última palabra la tiene su asesor de tesis, ¿no? Es muy importante utilizar este tipo de herramientas en la dimensión que corresponde, ¿no? Obviamente el asesor de tesis también toma sus previsiones y utiliza seguramente algunas herramientas que le permiten asegurarse que el trabajo va bien, ¿no? Va bien. Entonces, conclusión de esta parte. Todo lo generado por la inteligencia artificial en respuesta a nuestras instrucciones o prompts deben ser cuidadosamente revisadas por el usuario. Es importante recordar que los resultados proporcionados por la inteligencia artificial no siempre son productos finales ni están libres de errores. Por lo tanto, es fundamental que el usuario revise, corrija y, de ser necesario, mejore los resultados ofrecidos por la inteligencia artificial. Entonces, ese es un poco el escenario en el que debemos utilizar este inteligencia artificial como apoyo a la investigación. Mi, mi experiencia, poca o mucha en este escenario, me hace decirles que no cometan el error de copiar y pegar. O sea, no es recomendable copiar y pegar, dado que tiene múltiples sistemas numéricos. Es lo que usted, por ejemplo, lo que usted está viendo en este momento es una lámina con un texto, pero para que la computadora pueda darnos esa imagen, detrás sostiene un sistema binario, el sistema binario, que es el lenguaje de las computadoras, que es el lenguaje a través del cual se procesa la información en un computador. Pues inteligencia artificial tiene múltiples sistemas. Y entonces, cuando uno copia y pega, eso es fácilmente detectable, es como los códigos, creo es muchísimo más que los códigos de agua, ¿no? Que uno no los detecta en los documentos. Un documento de Word es fácil detectar con sistemas
hasta con qué versión se hizo ese documento. Claro, son cosas que el usuario común no conoce o no consideramos normalmente. Entonces, no es recomendable. Turnitin, por ejemplo, es un sistema que identifica similitud, es decir, este sistema de Turnitin lo que hace es, si lo que está evaluando, el documento que está revisando, existen párrafos de este documento producidos con anterioridad. Pues hoy eh, y Turnitin ya tiene una pestaña de inteligencia artificial. Obviamente no lo ven todos todavía porque ese es un servicio que tiene el Turnitin. Pero no solamente hoy se va a identificar si existe similitud, sino poco a poco estos sistemas que identifican, entre comillas, coincidencias semánticas o plagios, van a identificar si lo que está visualizándose o lo que se está evaluando se ha hecho por un humano o por inteligencia artificial. Existen múltiples herramientas. No me voy a detener aquí porque esto sería parte de un taller. De hecho, que antes hemos desarrollado un taller con ULADES, con educación, me parece, con alguna de estas herramientas. Pero estas herramientas son de alguna manera las que más se vienen utilizando. Perplexity, que es una buena inteligencia artificial y que nos ofrece las fuentes de información. Connect Paper, que nos permite conectar los papers con los papers que han surgido a partir de ahí o que han ido más hacia atrás. Descortes, Semantic Scholar, que es una base de datos de millones, de más de 200 millones de documentos. Umata, que es un sistema que permite también evaluar documentos. Si uno tiene un documento en inglés, uno lo puede subir y poder leerlo o interpretarlo en español. Copylex. Bueno, existe. Consensus es una muy buena herramienta que se la recomiendo. No se compliquen con el inglés. Después de 2, 3 días ya ni notamos que está en inglés. Utilícenla más en inglés. Consensus es una buena herramienta para leer artículos científicos, sobre todo porque identifica artículos científicos que vienen de investigaciones, ¿no? ELICIT, FIN, todas estas herramientas, es cuestión, yo siempre digo, ¿no? Yo dicto talleres sobre esto, pero una de estas herramientas casi casi me cuesta una amanecida, ¿no? Y es que y una vez que lo aprendes es fácil transferirle a otra persona, pero háganlo porque son herramientas que necesitamos, ¿no? Son herramientas que necesitamos y son muy, muy, muy importantes en este escenario. Hoy son este tipo de herramientas de inteligencia artificial, mañana pasado serán otras, ¿no? Lo que tiene que quedar es la lógica. Y la lógica es que inteligencia artificial nos trae un conjunto, un potencial que mejora nuestras capacidades, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial no reemplazan la capacidad investigadora, sino que la potencian, ¿no? Usarlas de manera estratégica nos permitirá acelerar análisis de datos, descubrir nuevos patrones, dedicar más tiempo, profundizar en sus investigaciones científicas. Con Claude, por ejemplo, puede subir gráficos y los gráficos los va a interpretar, los va a leer. Claude, yo utilizo Claude para este tipo, mejor que ChatGPT. Uno puede subir en Claude información que nos permite, no sé si por acá lo tengo a Claude. A ver, vamos a ver si yo tengo aquí un gráfico para que ustedes lo puedan hacer en algún momento. A ver, vamos a mirar aquí. A ver, acá tengo un gráfico. ¿Eh? Voy a guardar esta imagen. Ah, no, es un archivo web. A ver, espérense. Ah, este es un archivo de ventas. Es un archivo de ventas.
Y lo voy a subir aquí para que lo evalúe. Este es Claude, que es otro tipo de inteligencia artificial. Si yo subo aquí, voy a agregar ese gráfico, lo voy a subir acá y le voy a pedir que lea, interprete y analice el gráfico. Lo único que he hecho es subir el gráfico. Aquí está el gráfico y vamos a ver qué me dice. Ahí está. Mire toda la interpretación y es una interpretación muy, muy precisa. ¿Eh? Oh, me cerró aquí. Parece que se me agotó el límite. ¿Eh? Pero me va a hacer un análisis, ahí está el análisis, ¿ve? El crecimiento. ¿Eh? Aquí, me dice que el gráfico muestra la evolución de las ventas por año de una empresa, diferenciando entre ventas presenciales online desde el año 2012 hasta el año 2022. Puntos clave. Las ventas totales han aumentado del año 2012 hasta el 2020 con una ligera disminución en el año 2021 y 2022. Ventas presenciales han crecido gradualmente del año 2012 hasta el año 2020, pero experimentaron una caída significativa entre el año 2021 y 2022. Las ventas online han mostrado un crecimiento constante del año 2012 hasta el año 2020, con aumento notable el año 2020 manteniéndose elevada entre el año 2021 y 2022. Hay un punto de inflexión. El año 2020 se observa un cambio importante en la distribución de ventas con un aumento significativo en las ventas online y una disminución en las presenciales. Composición de ventas. Al inicio del periodo, las ventas presenciales dominaban, pero al final, especialmente del año 2020, las ventas online han ganado mayor protagonismo. Lo que ha hecho aquí son los puntos claves. El análisis empieza aquí. El crecimiento sostenido hasta el año 2020 sugiere una expansión exitosa del negocio. El cambio drástico en el año 2020 probablemente se deba a la pandemia de COVID-19, que impulsó las compras online y redujo las presenciales. O sea, hace un análisis. Lo único que hice yo es darle el gráfico. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante probarlo, ¿no? No, probarlo y ver hasta dónde es posible que nos sirva. Seguimos, ya voy terminando. El texto generado por la inteligencia artificial es identificable. La respuesta es sí. La respuesta es sí, es como conversar con un amigo y, y usted se da cuenta cuáles son las palabras que tradicionalmente utiliza este amigo o esta amiga, ¿no? Entonces, hay palabras que son comunes y que quienes estamos metidos en este tema, basta leemos el párrafo para darnos cuenta que eso viene de inteligencia artificial. Quizás los estudiantes que no tienen la costumbre probablemente no lo noten, pero y los docentes que estamos metidos en estos temas, identificamos perfectamente lo que viene o lo que no viene por inteligencia artificial. Ahora, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque en internet existen hasta cursos que te dicen, yo te enseño a producir texto que no sea identificable como inteligencia artificial. Y eso no existe, no existe. Eh, Te ofrecen casi todo lo que genera inteligencia artificial, es original. Repito, casi todo lo que genera está hecho sobre la base de un conjunto de información con la cual has sido entrenado, pero te genera una información. A partir de esa información te generan nueva información. Entonces, una cosa es la originalidad y otra cosa es producido por ChatGPT, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo, a ver, déjenme ver si estoy. ah, Doctor Henry, 2 minutitos, por favor, porque Perfecto. nos está Ok. esperando el siguiente ponente. Está bien, está bien. Termino acá, termino acá. Y entonces, inteligencia artificial nos permite verificar, sí, estos son herramientas que te permiten verificar. Hay que tener mucho cuidado con el mal uso de inteligencia artificial.
que también tiene riesgos. Hay desinformación, manipulación política, daño a la reputación, amenazas a la seguridad cibernética, privacidad de los datos. Si vamos a utilizar inteligencia artificial, es muy importante también conocer los riesgos y la ética, ¿no? La ética no la ética del deber que nos plantea Immanuel Kant, más me gusta la ética de las virtudes, que es la ética de Aristóteles, o la ética de Immanuel Levinas, que nos dice que la ética se basa en la primacía del respeto hacia el otro. Muchas gracias.